A fines del 2020, de ese triste 2020, Dios nos dejó. Como una rara ironía del destino, él no pudo ver una seguidilla de títulos que la selección argentina consiguió después y que volteó varios años de no levantar copas a nivel selecciones mayores. Seguramente desde el cielo él nos alentó para ganar en el Maracaná contra Brasil una Copa América después de 28 años. Seguramente también desde el cielo disfrutó el triunfo en la finalísima contra el campeón de Europa, Italia, un rival muy significativo para Diego. Y quizá todo esto sirvió de preaviso de lo que iba a pasar en Qatar 2022 para que la Copa viaje de las manos de Dios a las manos de Lío. Y ni hablar de lo que hubiera disfrutado ver a su querido Napoli en el 2023 ganar su tercer scudetto de calcio, el primero sin Diego en cancha. Soy Willy y hoy aceleramos a fondo. Hoy llegamos desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022 y terminamos esta trilogía futbolera que ya empezamos hace 2 entregas atrás. Nuevamente en el 2010, a la FIFA se le ocurrió sacar la localía del Mundial, al igual que como había ocurrido en Corea y Japón, saltearse la localidad que le correspondía, que le tocaba a América, y nos fuimos para el continente africano. La selección argentina llega al continente africano dirigida por Diego Armando Maradona, pero antes de llegar sufrió, y sufrió un montón. Diego toma la posta que le deja al medio de las eliminatorias el Coco Basile, luego de la primera derrota de la Argentina contra Chile en eliminatorias, derrota que significó la salida y renuncia del Coco. Diego agarra la posta, no la pasa bien, se come una goleada jodida en la altura de Bolivia, faltando 4 fechas para que las eliminatorias terminen, el cuarto y tercer partido de esa tanda que normalmente se juega de a dos partidos en fecha de eliminatorias, fueron derrota, perdimos 1-0 en Paraguay con gol de Aedo Valdés, y perdimos en Rosario, en la cancha de Central, el Gigante de Arroyito, 3-1 contra Brasil, con un par de goles de Luis Fabiano. Con esos 2 golpes tremendos a la mandíbula, Diego tuvo que enfrentar la última tanda de partidos, los últimos 2, antes de decidir si íbamos o no al Mundial de Sudáfrica, contra Perú y contra Uruguay en el centenario. Contra Perú bajo un diluvio, de esos diluvios únicos en la historia, la Argentina ganaba 1-0 en un partido apretado, jodido, faltando poco para que el partido termine. Perú empata. Ese empate de Perú nos colocaba al borde de ver el Mundial por la televisión, hasta que apareció el gigante Martín Palermo para colocar el 2-1 final y poner un piecito arriba del avión que nos llevaría a Sudáfrica. En la fecha siguiente, en la última, se vino el desahogo de Diego, de Bilardo y de todo el equipo que hasta ese momento lo estaba pasando muy mal, con triunfo de la Argentina en el centenario de Montevideo, 1-0 con gol de Mario Volati, el ex Belgrano de Córdoba. De ahí vino esa famosa frase, vos también LTA, y todo eso que significaba sacarse de adentro toda la bronca y la angustia de vivir momentos tan estresantes. De esa manera llegamos a Sudáfrica y a Diego le toca, como técnico, a la selección argentina le toca enfrentar a 3 rivales que para Diego habían sido significativos en su carrera como futbolista en mundiales. A la primera selección que enfrentamos fue a Nigeria. Se le ganó 1-0 con gol del gringo Heinze. Nigeria, que había sido el último equipo que Diego enfrentó en mundiales, antes de ya despedirse para siempre de los mundiales. Había sido del 2-1 en Estados Unidos 94, partido que reseñamos en la primera entrega de este especial. En la segunda fecha tuvimos que enfrentar a Corea del Sur,
le ganamos 4-1 con 3 goles del Pipiti Wine. Corea del Sur, que también había sido un rival que Diego enfrentó en el Mundial 86. Precisamente fue el primer rival de la fase de grupo que la selección de Bilardo en el 86 derrotó 3-1. Y finalmente, el último partido que la selección de Diego en Sudáfrica 2010 tuvo que enfrentar fue contra Grecia. Grecia, a la cual se le ganó 2-0 con gol de Michelis, el actual técnico de River Plate en Argentina, y con gol del gigante Martín Palermo, que yo creo que con ese gol en la cancha de River se ganó el pasaje a este mundial y pudo devolver con gol para su anecdotario de historias espectaculares que este muchacho tiene en el fútbol y que bien vale la pena hacer algún especial algún día, consiguió marcar un gol. Grecia, que fue al último equipo que Diego le convirtió un gol en mundiales. Estoy hablando del partido debut en Estados Unidos 94, colocando uno de los 4 goles que creo que los otros 3 eran del Bati, para que la Argentina en aquella vez le gane 4-0 al equipo de Grecia. Pasamos la primera fase, diría con tranquilidad, ganando los 3 partidos. En la fase siguiente enfrentamos a México. Podría decirse que se le ganó también sin sufrir, como nos pasó, por ejemplo, en el Mundial que dirigió Peckerman en el 2006. Esta vez no sufrimos. Hubo un gol en offside de Carlos Tevez y también el otro fue un verdadero golazo para que pasemos 3-1 y en cuartos de final nos toca enfrentar a quien significa para nosotros un gran rival. Esta selección alemana venía de ganarle 4-1 en octavo de final a Inglaterra. Y yo creo que el plan de Diego, de Mancuso y del Negro Enrique, que eran el equipo que acompañaba a esta selección, que lideraba esta selección, se desmoronó el plan original cuando Thomas Müller metió un gol tempranero a los 2 minutos de juego. Y eso significó cambiar todos los planes y colocar a la Argentina en una posición que le quedaba incómoda, de ir al frente, pero no desguarnecerse o no desordenarse atrás. Lamentablemente la derrota fue dura, perdimos 4-0. Esa derrota significó obviamente la eliminación para la Argentina, pero además yo creo que fue un gran dolor para todos porque lo vimos a Diego conduciendo una selección que se tuvo que volver y que no pudo jugar los 7 partidos que significaban estar dentro de los 4 mejores de esta cita mundialista. Este mundial naturalmente avanzó, algo que tienen los mundiales de apasionante y algo que duele cuando te toca volver es que tenés que esperar 4 años para que se vuelva a repetir aquella historia de renovar esperanzas y de decir, ok, esta vez sí lo vamos a ganar. La cuestión es que el mundial naturalmente continuó con España campeón por primera vez en su historia. Derrotó en la final a Holanda 1-0 con gol de Iniesta en el alargue. Una España que es el último campeón joven, digamos, de los 8 campeones que actualmente hay vigentes. España fue el último de esos 8, fue el 8º campeón. Un campeón que justamente a nivel goles hizo 8 goles en los 7 partidos que disputó, solo que metió esos 8 goles en 6, porque el primer partido fue derrota para España 0-1 contra Suiza, la Suiza de Shaqiri. Y la particularidad que tiene esta España es que todos los mata-mata, o sea, octavos, cuartos, semifinal y final, los ganó por 1-0. El tercero de este mundial fue Alemania y el cuarto fue Uruguay. Los goleadores de este mundial no hubo uno, sino que hubo 4 goleadores, todos ellos con 5 goles. Diego Forlán de Uruguay, Thomas Müller de Alemania, Wesley Sneijder, el holandés del Inter de Mourinho, y el español David Villa. Todos nos quedamos con el sabor de que nos hubiera gustado ver naturalmente a Diego levantando la copa como técnico. El mundial siguiente, el mundial de Brasil 2014, significó que la FIFA se acordó de América o de Sudamérica y después de 20 años, o sea, después de Estados Unidos 94, el mundial, la cita mundialista regresaba para Latinoamérica. Por segunda vez en la historia, la primera vez había sido en 1950, el país organizador era Brasil.
Al tratarse de un país mucho más cercano a nosotros, digo, a nivel de distancias, significó que en todas las canchas y en todos los partidos había una marea de gente argentina presente haciéndole el aguante a la selección. Y en este mundial, y un poco por toda esa cosa del folclore del fútbol, apareció el famoso Brasil decime qué se siente. Cancioncita que se escuchó en todos los estadios y que de vez en cuando se escucha cuando enfrentamos a la verde amarela. Esta selección llegó a Brasil dirigida por Pachorra. Uy, se me fue el apellido. Se me fue el apellido, perdón. Ya lo voy a agregar acá abajo como corrección. La cuestión es que la selección argentina comenzó jugando su primer partido contra Bosnia, la Bosnia de Seco, 2-1, un gol de Messi. El siguiente partido lo ganamos a Irán en el Mineirao de Belo Horizonte, 1-0 con también gol de Messi. Y el tercer partido fue contra Nigeria. Nigeria, a la cual enfrentamos con mucha frecuencia en mundiales y a la cual derrotamos 3-2 con 2 goles de Messi. Es decir, que en esta primera etapa, en esta primera fase, convertimos 6 goles y 4 de ellos fueron convertidos por Messi. El técnico de esta selección es Sabelo, me acabo de acordar. Sepan ustedes disculpar el lapsus. En la segunda, en la fase de mata-mata, la selección argentina fue, digamos, de mayor a menor, y aquí ya en los 4 mata-mata que nos tocó jugar a partir de octavos de final, solo convertimos 2 goles. Y se nos mojó la pólvora, lamentablemente, en el momento menos propicio. Es decir, final y semifinal, partidos en los cuales no convertimos goles. En octavos, en el alargue, le ganamos a Suiza 1-0, gol de Di María con pase de Messi, sufriendo. En el siguiente partido enfrentamos a Bélgica y tras esta media vuelta de el Pipe Wine, metimos el 1-0 con el cual pasamos con cierta holgura o cierta tranquilidad. Ese fue el último gol de Higuaín en mundiales. Y luego nos guardamos el sufrimiento para enfrentar a Holanda en semifinales. En ese partido creo yo que no jugamos un buen partido, creo que inclusive Holanda, si algún equipo tenía que ganar, creo que por ahí Holanda hizo las cosas un poquito mejor que nosotros. Esa imagen que mostraba recién representa la garra y la energía que puso la Argentina para defender, en este caso Mascherano era Robben. Y terminamos pasando gracias a los penales atajados por Chiquito Romero. La Argentina luego de empatar 0-0 derrotaba a Holanda por penales y se anotaba nuevamente una final contra Alemania. Final que estuvo apretada, final que yo creo que no deberíamos haber perdido. El resultado final fue 0-1, o sea, Alemania ganó con gol de Mario Götze. Yo creo que no merecíamos perder ese partido, creo que tuvimos situaciones, recuerdo una de Rodrigo Palacio, recuerdo un zurdazo cruzado de Messi, una de Higuaín anulada y lo que para mí fue un penalazo de Neuer a Higuaín, que todavía el día de hoy discuto con algunos amigos míos que consideran que la jugada fue lícita, como el árbitro Risoli, el árbitro italiano, terminó juzgando. La cuestión es que Alemania se llevó la cuarta copa y nosotros nos quedamos con el sinsabor de que creo yo que no merecimos perder esa final y que quizá merecimos traernos la copa a casa, solo que pareciera ser que Alemania hizo mejor las cosas en ese partido, tomando en cuenta que nos embocó en el alargue, en una jugada que Schürrle se le escapa de Michelis, tira un centro y Mario Götze parándola de pecho y con un toque suave colocó el 1-0 final. Una Alemania que venía de meterle 7 a Brasil en semifinales. La clasificación final terminó siendo Alemania campeón, Argentina subcampeón, por segunda final consecutiva en este periodo, siendo derrotados por el mismo rival. El tercero fue Holanda, que en el partido tercer y cuarto puesto le ganó Brasil 3-0, o sea que Brasil en 2 partidos se llevó 10 goles, y naturalmente el cuarto fue Brasil. El goleador de este mundial fue el colombiano James Rodríguez con 6 goles. De lo que va del Mundial 2014 al Mundial 18, me refiero a eliminatorias, Copa América y demás,
a nivel dirigencial y a nivel técnico, cambiamos mucho de técnico y nunca le encontramos el rumbo a una selección que perdía y que llenaba de dudas a todo el mundo. Finalmente el técnico que nos llevó, o el técnico que dirigió los últimos partidos de eliminatoria y que dirigió a la Argentina en Rusia 2018, fue Sampaoli, técnico que ganó la Copa América, la primera en su historia de las dos que Chile tiene, justamente contra la Argentina en el 2015 creo, siendo dirigida la Argentina por el Tata Martino. Un Sampaoli que nunca le encontró la vuelta y que, por lo que la selección mostraba en cancha, no se trabajaba mucho, sino que era más, dejemos que la cosa fluya, que el fútbol nos va a indicar lo que tenemos que hacer, cosa que hoy por hoy ya no funciona más, si es que alguna vez esa manera de ver el fútbol alguna vez funcionó. En esta etapa de primer partido y la etapa de los partidos de la fase de grupo, la Argentina enfrentó a Islandia en el partido de debut, en donde Messi erró un penal, el primero de los dos penales que Messi tiene errados en mundiales. El partido terminó 1-1, el gol de Argentina lo hizo el Kun Agüero, y ese empate, en el que suponíamos era el partido más fácil de la fase de grupo, nos dio una puntita de lo que se iba a venir en los siguientes partidos que a esta selección argentina le tocaría jugar. El partido siguiente enfrentamos a Croacia, la Croacia de Modric, de Rebric y de Rakitic, que fueron quienes anotaron los 3 goles para que la derrota sea 0-3 contra Croacia. El primero luego de un macanón de Willy Caballero para que Rebric colocara la apertura del marcador. Esta derrota contra Croacia nos colocó groggy a enfrentar en el último partido a quien si no, nuevamente Nigeria, obligados a ganar sí o sí para poder pasar de grupo, similar a lo que ocurrió en Corea-Japón 2002. La Argentina arranca ganando con un golazo de Messi, en el que para mí, de los 13 goles que Messi tiene convertidos en mundiales, este es el mejor que convirtió, por lo menos el que a mí más me gusta. Luego de la intervención del VAR, hay un penal para Nigeria y posterior empate de los nigerianos. Y cuando parecía que nos quedábamos afuera con un amargo 1-1, Mercado desbordó por derecha y Marcos Rojo colocó el 2-1 con el cual la Argentina festejó, zafar del bochorno y de la vergüenza que hubiera significado volvernos a casa recién habiendo jugado solo 3 partidos. Naturalmente que salir segundo de tu grupo nos colocó en el peor escenario, que fue enfrentar en octavos de final a la Francia de Mbappé, Griezmann, Giroud y demás monstruos. Ese partido terminó siendo 4-3 y si bien el resultado fue apretado, digo, triunfo de Francia 4-3, en la cancha, en mi opinión, nunca fue un partido que la Argentina lo haya tenido cerca, ni siquiera durante aquellos pequeños minutos en los cuales estuvimos ganando por un resultado parcial 2-1. Aquí viene un planteo, una pifia grande del técnico, en el cual colocó a Mascherano a marcar a Mbappé. En la primera que Mbappé tuvo, se le escapó a Mascherano, que lo corrió varios metros en la cancha hasta terminar tirándolo adentro del área, penal y posterior gol de Griezmann. El empate vino de un golazo de Di María, una bomba de afuera del área, un Di María que en ese tiempo ya jugaba en el PSG, en Francia, batiendo a Loris, el arquero francés. Nos fuimos al descanso con un mentirosísimo 1-1. En el segundo tiempo, apenas empezó el segundo tiempo, Mercado colocó un gol tempranero 2-1 cuando recién había empezado el segundo tiempo, que si quizás ese resultado hubiera sido aguantado por la selección argentina algunos minutos más, ya que el empate de Pavard vino ahí nomás, quizás lo hubieran podido colocar en cierto aprieto o cierto nerviosismo al país, al equipo galo. Lo que ocurrió fue que Pavard convirtió el que para la FIFA fue el mejor gol en ese mundial, una bomba tremenda de afuera del área, entrando por derecha y recostando el cuerpo y metiéndole un bombazo para dejar sin ninguna posibilidad a la estirada de Armani, el arquero que había entrado a cuidar los 3 palos luego del macanón de Caballero contra Croacia. Y luego de eso vinieron 2 goles más de Mbappé y un segundo gol en este mundial, el tercero de la selección, del Kun Agüero, para la eliminación de la Argentina y la posibilidad de que Francia juegue cuartos de final
y finalmente terminaría siendo el campeón de este torneo. El campeón de este torneo siendo el primero Francia, el subcampeón fue Croacia, y para nosotros quizá todo esto fue consecuencia de desmanejos dirigenciales y de mucha confusión. Luego de este fracaso en este mundial, el que había sido el ayudante de campo de este seleccionado de Sampaoli, el que era el encargado de investigar a los rivales, de estudiar a los rivales para plantear diferentes situaciones de juego y darle información al técnico para que arme las estrategias, un tal Lionel Scaloni, sin experiencia, sin mucha experiencia como técnico, habiendo sido, por ejemplo, dirigido por Néstor Pekerman en el Mundial 2006, había jugado, fue parte del plantel que jugó el Mundial 2006 en Alemania, se hizo cargo de la posta. Primero jugó una Copa América en Brasil en el 2019, que dejó buenas imágenes. La Argentina terminó tercera en esa Copa América. Luego vino esta seguidilla que mencionábamos al inicio, ganar la Copa América en el Maracaná contra Brasil, 1-0, gol de Di María, un toque suave por encima del arquero del Manchester City, Ederson. Luego pegarle un baile infernal a Italia y solo ganarle 3-0 cuando le deberíamos haber metido algún gol más si no hubiera sido por Donnarumma, que ese día atajó un montón. Y finalmente llegar a este Qatar 2022, en donde no llegamos como firme candidato, pero sí veníamos inflando el pecho por un invicto de 46 partidos, invicto que justamente contra el equipo más débil del grupo, contra aquel que supuestamente le deberíamos haber ganado holgado, ese invicto cayó. Estoy hablando de la derrota inicial contra Arabia Saudita, 1-2, una derrota que dejó a Italia manteniendo el invicto de selecciones, que si no me equivoco tiene 47 partidos sin perder, y que colocó a la Argentina en una posición incómoda de estar obligada desde este momento en adelante a ganar todos los partidos que le tocara jugar. De esa manera creo yo que la Argentina se vio obligada a replantearse y a decir, ok, gano, si pierdo me vuelvo, si gano, avanzo. Y así fue como avanzamos hasta la gloria. El partido siguiente fue contra México. México siempre nos cuesta un montón. Partido que fue destrabado por nuestro 10 y que el segundo gol de ese partido para el 2-0 final fue convertido por Enzo Fernández. Un Enzo Fernández que al Mundial ni siquiera tenía previsto ir, sino que terminó siendo de la partida por la lesión del Lo Celso, si no me equivoco. En el partido siguiente tuvimos que enfrentar a la Polonia de Lewandowski, el que a priori era el rival más jodido del grupo antes de jugar el Mundial. Creo yo que terminó siendo el más débil o el que menos oposición le puso a la selección. Terminó siendo también un 2-0 a favor de la Argentina, con un penal errado por Messi. Este partido es el único partido en el cual Messi no convierte goles en este Mundial. Y el penal que erra es el segundo que Messi erró en los 5 mundiales que jugó en su vida. Los goles en este partido fueron de Alexis McAllister y de Julián Álvarez, un Julián que le había ganado la pulseada a Lautaro Martínez, que era el titular indiscutido de la Escaloneta, pero que a fuerza de goles y porque el técnico lo vio mejor, se ganó un lugar y terminó siendo el segundo goleador de esta selección con 4 goles por detrás de Messi, que convirtió 7. Pasamos de ronda, nos tocó enfrentar a Australia, un rival que no tiene todos los pergaminos, pero si no estás atento te puede complicar, como ocurrió con Arabia. Ganamos 2-1 y en la última jugada de ese partido, cuando el partido ya se terminaba, el Dibu le tapó con la mano una chicada similar a lo que se haría un anticipo a lo que terminó siendo la gran jugada contra Kolo Muani en la final contra Francia. Volvimos a enfrentar de nuevo a Holanda, reeditando lo que ocurrió en el 2014 en Brasil. El partido estaba controlado, a mi modo de ver se lo ganaba bien 2-0. Había mucha tensión y mucho nerviosismo y se notaba que los jugadores argentinos jugaban con los cuchillos entre los dientes por las declaraciones de Van Gaal y por algunas cuestiones que no se supieron del todo, pero que habían generado esa bronca de los futbolistas argentinos. El partido terminó 2-2, con 10 minutos agregados por el árbitro español que dirigió el encuentro, con mucha bronca por ese 9, el famoso Bobo, que después Messi tituló como anda para allá Bobo,
Y la cuestión es que la Argentina, sin merecerlo, tuvo que ser obligada a jugar, o tuvo que jugar, un alargue en el cual también se mostró superior. Enzo Fernández clavó un tiro en el palo. Lautaro Martínez tuvo una bomba al frente del arco, de frente al arco, después de un desborde por derecha que Virgil van Dijk alcanzó a desviar, o la pelota le pegó en la cara a Virgil. La cuestión es que sin merecerlo tuvimos que ir a la lotería de los penales. Y aquí comenzó a gigantarse una figura similar a la que fue la de Goico en el Mundial 90, con el Dibu Martínez atajando 2 penales de la tanda de definición. La Argentina pateó 5 y solo erró 1. Erró Enzo Fernández, la tiró afuera. Y después convirtieron Messi, convirtió Paredes, convirtió Dybala, y el final fue quizá el gran aporte que Lautaro hizo en este Mundial, convirtiendo el penal definitorio para que la Argentina pase con los orejitas provocando a los jugadores holandeses y se asegure jugar los 7 partidos. En semifinales nos tocó enfrentar a Croacia. Nos tomamos cierta revancha de lo que fue el 0-3 en Rusia, para que aquí en Qatar sea 3-0 a favor de la Argentina. Un gol de Messi de penal, un golazo de arremetida metiendo el pecho de Julián Álvarez, y un golazo casi de Messi, pero de Julián Álvarez, el tercero, que lo sacó a pasear al pobre de Guardiola, a la figura crack del Manchester City, que lo único que pudo hacer en determinado momento fue empujarlo un poquito desde la cintura, pero al enano eso no le importó, hizo toda la jugada completa, tiró el centro atrás y Julián colocó el 3-0 para desatar la alegría y la felicidad que significaba jugar una final de nuevo y enfrentar al campeón vigente. Final que la Argentina la controló durante prácticamente 80 minutos. Dominó a su rival al punto que su técnico, Didier Deschamps, a los 30 y pico minutos del primer tiempo, metió 2 cambios. Sacó a Dembélé y sacó a Griezmann, creo. No estoy seguro de eso. Empezó a mover el banco para intentar conseguir que sus jugadores en cancha reaccionen ante un baile táctico y un baile psicológico y actitudinal que la Argentina le estaba metiendo a Francia. Todo era color de rosa, o todo estaba controlado, sabiendo que lo que se estaba jugando era una final de Copa del Mundo, hasta que apareció este muchacho Mbappé. Mbappé, que en el Mundial les tiene 12 goles, y que de esos 2 goles, 5 se los convirtió en Argentina. En este partido nos convertiría 3. En cuestión de un par de minutitos nos metió 2. Uno de penal, tras penal de Otamendi a Thuram, creo, o a Colomani. El segundo fue una pared, creo que con Colomani, para que meta una bomba desde afuera, similar a la de Pavard, pero más corta en la trayectoria del remate, del movimiento del pie, para que tuviéramos que jugar a alargue. Jugamos a alargue, de vuelta a la selección argentina fue al frente, pero quedaba esa cuestión de ganaba 2-0, me invocaron 2 goles, con estos muchachos en cualquier momento me pueden volver a vacunar. La Argentina, con mucho huevo y yendo al frente, consigue el 3-2 transitorio con gol de Messi. Parecía que se iba a terminar ahí y era una epopeya histórica ya hasta ese momento. Y nuevamente hubo otro penal. Justamente quiso la historia que el que pusiera el codo a la salida de un córner y que le diera el penal que Mbappé convertiría en 3-3 final, era el que iba a patear el último penal de la tanda de remates de los 12 pasos. Tuvimos que patear penales. En los penales volvió a aparecer la figura del Dibu. El Dibu atajó uno, se lo atajó a Kingsley Coman. Fue el primero que el Dibu atajó en esta tanda. Y el segundo no lo atajó, pero lo laburó psicológicamente al joven Tuchamiani, al joven volante del Real Madrid, para que este chico le quisiera pegar contra un palo y le tirara afuera. Para la Argentina convirtieron los 4 que remataron penales. Estoy hablando de Messi, de Paredes, de Dybala y de Montiel, quien desataría la alegría, porque nuevamente, luego de 36 años, la Copa volvía a nuestro país. Párrafo final con respecto a este Mundial. Esta tajada vale un título. Llegamos al final de este especial, llegamos al final de esta trilogía. Ha sido un largo camino y ahora queda el momento de jugar con preguntas o jugar con, no sé, con comentarios. Para vos, ¿cuál fue la mejor selección de las 3 que ganaron títulos? ¿Cuál fue la selección que más te gustó? Quizá te haya gustado una selección
o sea significativo para tus recuerdos alguna selección que no haya ganado un título, por ejemplo, la del 90. La del 90 no ganó ningún título y es quizá una de las selecciones que yo más recuerdo por haber vivido los partidos, por haber estado sufriendo con los penales, porque daba la sensación que ante la adversidad esa selección iba a seguir avanzando. ¿Cuál fue el mejor jugador en los campeonatos que ganamos? Fue Kempes, fue Maradona, fue Messi, que a mi modo de ver es determinante, fue determinante en todos los partidos, hasta aquel partido en el cual no convirtió goles. ¿Cuál fue el mejor arquero? Fue Goico, fue el Dibu, fue Filioli, fue Pumpido. Jugá con esto, mándame algunos comentarios y decime qué te pareció este especial. Larguísimo especial, una trilogía eterna que hoy llega a su final. Quédate atento, porque como analizamos a la selección argentina enfrentando a campeones del mundo en mundiales, próximamente se viene un especial de ¿cuál es el campeón más campeón de todos? ¿Será Alemania? ¿Será la Argentina? Brasil tiene 5 títulos, ¿es el más campeón enfrentando a otros campeones? Quédate, que pronto vamos a averiguar. Mi nombre es Willy, gracias por haberte quedado hasta el final. Quédate atento que ya se vienen más especiales de todo tipo. Y como siempre decimos, a seguir rockeando.